motivos de tiempo, quería agregarle un tema que era muy importante, que tenía que ver con los análisis estadísticos para datos de calidad del agua. ¿Listo? Eso le va a ser muy de utilidad, de mucha utilidad en sus tesis, etcétera, o en investigaciones, incluso trabajo profesional, ¿cierto? Entonces, como en la calidad de agua, nosotros, como ustedes han visto, en laboratorio recolectamos datos, se hacen análisis y se presentan los resultados en diversas formas, ¿sí? Entonces, para ello hay que tener en cuenta el conocimiento de estadística para que la información la manipulemos para que nos permita tomar decisiones acertadas, ¿sí? Hay muchas herramientas computacionales, está Graphic, eh, SPSS, Stata, Minitab, entre otros, muchos paquetes estadísticos que nos permiten ellos hacer este tipo de análisis. Python, Excel, bases de datos también que nos permiten procesar datos. Entonces, como les he mencionado, los datos de calidad de agua los utilizamos para tomar decisiones. Entonces, ejemplo, para evaluar alternativas de un proyecto, es importante la estadística. eh, Tener información sobre el estado de un recurso hídrico, qué tan contaminado está. No solamente con una sola muestra podemos inferir sobre la calidad del agua, sino que necesitamos muchos datos y su, y su análisis estadístico, ¿sí? Entonces, como les mencioné, los estadísticos, como manejamos muchos datos, o pocos, pero en todo caso vamos a tener una serie de datos, y disponemos de las herramientas estadísticas que les hemos mencionado. Estos son libros recomendados de estadística, por ejemplo, este es para ingenieros y científicos, eh, este es de William Navi, ¿sí? Este otro libro también, bueno, este es de diseño de experimentos, de Montgomery. Bueno, hay otros temas asociados de estadística que también son importantes. Mencionamos de que hay, digamos, em, tener calidad de la información, ¿sí? Que que tengamos un buen acceso a partir de bases de datos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con herramientas que nos permitan almacenar, analizar y manipular datos, por ejemplo, hojas de cálculo, bases de datos, ¿sí? Estos son gráficos que podemos hacer de cómo presentar datos de calidad de agua. Este es de un artículo, cómo varía la turbidez de una muestra de agua en el tiempo de análisis. Esto tiene que ver con tablas también de, por ejemplo, cómo entra la fuente, cómo sale la eficiencia de remoción, el tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con sistemas computarizados grandes, se puede controlar la calidad de la información, hacer análisis estadísticos muy específicos, importantes. También se pueden incorporar las herramientas SIC, que también son poderosas. Este es un ejemplo para cómo varía eh, espacial y temporal los datos de calidad de agua de un parámetro, de muestras puntuales. Lo que han visto en el tema de las técnicas estadísticas que hay, básicamente está la estadística descriptiva, que simplemente son hacer análisis simples, como por ejemplo medidas de dispersión o de tendencia central, como la media, desviación estándar, cuartiles, etcétera, ¿sí? Que nos provee un resumen de datos para análisis. Y la inferencial es eh, tomar muestras, hacer el análisis a los datos muestreados para inferir sobre la población, porque recuerden que no es viable tener o analizar todos los datos de toda la población. Si no hace, en inferencial lo que uno hace es tomar muestras representativas y hacer análisis estadístico como ANOVA, regresión, entre otros, que nos permita inferir sobre
la calidad del agua, que es lo que estamos analizando. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la calidad de agua en forma general de un sitio de muestreo? ¿Cómo está la calidad de agua? Eso lo podemos concluir con base en pruebas estadísticas. Podemos, a través de análisis, establecer si la calidad está mejorando o empeorando. ¿Cómo se relacionan variables de calidad con algunas o con otras variables? Y por ejemplo, la carga orgánica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay épocas de lluvia, ¿sí? O épocas de sequía? ¿O cómo se relaciona ese parámetro, carga orgánica DBO, por ejemplo, con sólidos suspendidos o con otro parámetro? ¿Sí? Listo, básicamente eso. Acá hay, digamos, más análisis de datos, ¿sí? Por ejemplo, época húmeda, época seca, concentraciones de esta publicación, datos de concentración de coagulante, ¿sí? En miligramos por litro, y turbidez en un ETSA con los coagulantes en el tratamiento de agua. Por ejemplo, acá está el nopal. ¿Cómo variaba la turbidez? Entonces, ¿cómo incidía la concentración con base? Perdón, base en la turbidez. Perdón, perdón. Hay una alergia. Perdón, ¿me escucha? Sí, ¿Me profe. escucha? Qué pena con ustedes, me cayó un ataque de tos. No sé si es alergia. Listo. Bueno, acá por ejemplo, ahí logran ver la pantalla también, ¿verdad? Entonces aquí media, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo de los datos asociados a estas tablas. Entonces, se puede hacer, estos análisis se pueden hacer usando cualquier software, por ejemplo, StatGraphic, R, SPS, Python, Stata, etcétera. Entonces, de los descriptivos tenemos las medidas de tendencia central, que es localizar el centro de una distribución, mediana, moda, cuartiles, medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango. Bueno, acá están, digamos, todos esos criterios que ya ustedes han visto en estadística. Las distribuciones también son importantes para modelar los datos, si son normal, pruebas de inferencia, pruebas para inferir sobre la media, listo, esto, correlación y regresión. ¿Cómo se presentan los datos? Gráficas, por ejemplo, de series de tiempos, este tipo de gráficas, tablas. ¿Sí? Gráfico de caja y bigotes, no sé si ustedes lo han visto, este de caja y bigotes, para presentar datos de, por ejemplo, cloro residual en muestras de agua de una piscina, de varias piscinas. Estos son de datos de Piscilago. Entonces, de muchos datos, de una base de datos muy grande como esta, entonces, por ejemplo, esta piscina Oasis, el mirador, ¿sí? Por ejemplo, acá está Oasis, todos los datos que se tienen de múltiples monitoreos, se le hizo, digamos, estos diagramas de caja y bigotes. Entonces, este valor que está inferior en la caja es el cuartil 25, percentil 25, cuartil 1, percentil 25, quiere decir que los datos iguales, o sea, que el 25% de los datos son menores a este valor. ¿Y cuánto vale más o menos este valor? Como 1 punto algo miligramos por litro. Este valor es el 75%, es decir, que acá está más o menos como por el 3, si lo notan. Quiere decir que el 75% de los datos está por debajo de 3 miligramos por litro de todos los datos. Y estos valores, este es el valor mínimo, este es el valor máximo. El valor máximo está en 3 punto algo, si ustedes ven aquí. ¿Vale? Entonces así se puede organizar la información. Hay algunos valores atípicos que se coloca y los da el software. Los errores también hay que tenerlos en cuenta.
bueno, ANOVAs, estadística bayesiana, entre otros, para hacer, digamos, análisis de calidad del agua. Entonces, por tiempo no podemos abordar este tema, pero probablemente ustedes en su posgrado o más adelante, como profesionales, ya van a ejercer o a ejecutar este tipo de análisis. ¿Listo? No sé si tengan preguntas o inquietudes sobre el tema.